¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Bueno, esta relación. ¿Qué pasa con Sonora? Porque ha habido muchos dimes y diretes entre la clase política respecto a la relación de Estados Unidos con México. Y hay gente que dice, bueno, estamos muy pegaditos aquí, estamos muy americanizados en esta parte del país. Regularmente cuando se empieza a platicar de la relación de Estados Unidos y México, a veces perdemos la perspectiva nosotros porque no nos acordamos que somos la primera nación comercial de Estados Unidos. Somos el primer socio comercial y eso nos mantiene, aparte de la vecindad geográfica, nos mantiene totalmente inmersos en la economía de Estados Unidos. Lo que sucede ahora cuando se comentaba que le va a ir difícil a México porque llega Donald Trump, acordémonos un poco de lo que pasó en la primera administración de él de 4 años en Estados Unidos. Fue una situación muy semejante a la que pudiera parecer ahora, nada más que ahora tantos comentarios de qué va a ser y esto, es porque ha cambiado la geopolítica mundial. Acuérdense que China va muy veloz para ocupar el primer lugar como primera potencia mundial y necesariamente uno de los objetivos fundamentales y prioritarios de Estados Unidos con Donald Trump es no dejar llegar a China y seguir permaneciendo como primera potencia mundial. Y obviamente que un sparring siempre ha sido México en la cuestión de la migración, en cuestión de las situaciones de la llegada de inversión china, por ejemplo en el sector automotriz, que habla de incrementar los aranceles a 200% y que ya le contesta al presidente de que si incrementan los aranceles 200%, algo semejante va a ser México con ellos. Lo que nos llama la atención es que es la primera vez que un presidente y ahora una presidenta le contesta de tú a tú al presidente de los Estados Unidos, cuando anteriormente pues todo lo dejaban en el lado norteamericano y no contestaban, sino decía que bueno, vamos a tratar que por medio de las relaciones diplomáticas pudiéramos hacer una serie de acuerdos para que las cosas fueran correctamente, pero nunca había habido una respuesta de esta manera, ¿no? De mi punto de vista, al hablar de Partido Republicano y Partido Demócrata, yo lo veo igual. Estados Unidos es Estados Unidos. Sí. Lo que cambia es la manera de hacer las cosas. Pero si nosotros nos vamos un poquito a la historia, al hablar de migración, de parte del área demócrata, como estaba Barack Obama, fue el que más indocumentados sacó de Estados Unidos. Y pensamos nosotros que los demócratas son un poco mejores en su política migratoria que los republicanos, y resulta que fue a la inversa. Y si vamos analizando cada uno de los conceptos económicos con respecto a México, vamos a encontrar que no hay un diferencial. El concepto que podemos ver por el lado de los demócratas y republicanos es que Donald Trump es más explosivo en sus comentarios. Pero a la hora de la práctica, acordémonos que hay acuerdos bilaterales, hay tratados de libre comercio y hay una geopolítica que está avanzando de manera veloz que se llama ahora BRICS. Entonces, si vemos una evaluación nosotros de las regiones en el mundo, como la región de Norteamérica, donde está Estados Unidos, México y Canadá, vemos la de Asia-Pacífico, vemos la que está en el Mediterráneo, vamos a encontrar que la número uno, la región económica número uno del planeta, es la norteamericana, donde está México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, entrar en una controversia y disminuir el apoyo económico y los acuerdos con México va a hacer que disminuya y entren derechos los chinos, que están en un esquema de desarrollo de manera independiente, no dependiente ya de otros países como anteriormente. Entonces, ellos van a llegar en cierto momento, pero ahorita lo que se trata es de seguir posicionado como economía número uno del mundo, Estados Unidos. Claro. Y el panorama de Sonora en este panorama nacional, Sonora, ¿cómo lo ves? El panorama de Sonora se ve muy interesante desde el punto de vista de los proyectos que está desarrollando el gobernador. Por ejemplo,
al hablar de un parque solar de Puerto Peñasco, que es el primero en América Latina de esa magnitud, al hablar de los proyectos de automotrices, al hablar de los proyectos de microchip, entonces son conceptos que de alguna manera ubicarían en el mapa mundial a México, si hablamos del lado de los microchips, considerando que antes de la pandemia se dio una crisis mundial en todas las actividades económicas porque no había microchip y se sintió más en el área automotriz. Entonces, el hecho de que México entre al juego de la producción de microchip y que uno de los estados que participaría en esto sería Sonora, pues le da una posición muy importante. Necesariamente tenemos que buscar nosotros, y yo lo he comentado en mis colaboraciones en diario, que se debe dar un equilibrio en el estado de Sonora. Debe de apoyarse mucho el norte, pero debe apoyarse mucho el sur. Y ahora si vemos una situación nosotros de la falta de agua para la producción agrícola, vamos a encontrar en los próximos meses una crisis porque no se va a sembrar como estábamos acostumbrados en trigo. Van a sembrar los que tengan agua de pozo, no van a sembrar los que les llega el agua rodada. Entonces, de alguna manera, va a afectar el movimiento económico, va a disminuir el circulante en Ciudad Obregón, porque la agricultura viene siendo todavía la parte fundamental de desarrollo de Cajeme y del sur de Sonora, porque se siembran una cantidad importante también en el sur de Sonora, Navojoa, Echojoa, Guatabampo. Entonces, si no hay agricultura con las mismas cantidades de producción como en años anteriores, va a haber problemas económicos. Entonces, una parte importante que yo estoy totalmente de acuerdo que ojalá y así sea, que el gobernador, porque muchas de las decisiones, y también lo comento, son decisiones de inversión de parte de la iniciativa privada, pero tienen una parte de participación de la voluntad política del gobernador de que diga, bueno, esta inversión la mandamos a Obregón. Si es la producción de lo que viene siendo o línea, que viene siendo el vehículo que se habla eléctrico, desarrollado por personas talentosas de México y que ya está listo el carro para empezar a producirse, entonces sería una buena oportunidad para crear un contrapeso al sur de Sonora, Cajeme, teniendo ahorita nada más la agricultura como elemento fundamental de impulso al desarrollo. Que alguien pudiera decir, bueno, es que tenemos a esta empresa, tenemos a esta, todavía no logran superar lo que proporciona la agricultura o la actividad primaria, porque también hablemos de horticultura, también hablemos de porcicultura, y entonces necesitamos nosotros que ubiquen aquí la empresa productora de vehículos, pero que ubiquen también de la microchip. Eso sería importante, como el tema de la famosa industrialización, la industrialización que tanto se ha hablado aquí para el sur del estado de Sonora, y no seguir dependiendo tanto de la agricultura. Para mí sería, yo lo considero desde el punto de vista de la economía regional, considero muy importante que tengamos nosotros un plan de desarrollo industrial. Ese plan de desarrollo industrial nos va a permitir empezar a captar las empresas a nivel mundial. Si tenemos un parque industrial en Cajeme, ustedes lo conocen, ustedes saben las características que tiene. No es un parque mundial para poder atraer empresas de clase mundial. No es un parque industrial con esas características. Hermosillo tiene 25, de diferente tamaño, y la mayoría son particulares. El primero se hizo en el tiempo de Samuel Ocaña y es donde está establecida la Ford. ¿Qué sucedió de Samuel Ocaña, que son alrededor de 35 años? Llega la Ford, produce 170,000 vehículos en el primer año y ahorita lleva a 35 años de su construcción 7 millones de vehículos producidos en Ford Hermosillo. ¿Eso qué significa? Un efecto multiplicador de la actividad económica, sin dejar de lado el desarrollo de la agricultura de pozos, que principalmente es en la costa de Hermosillo, pero ya va caminando muy adelantado en la carretera 15 en lo que viene siendo la siembra de vid. Eso han ido equilibrando el desarrollo económico del municipio de Hermosillo
situación que nosotros no podíamos salir adelante o no hemos podido salvar. O no hemos querido tampoco, Mario. Probablemente ha sido una situación de esa manera. Entonces, si no se hace eso, vamos a seguir pensando en que lleguen los Buen Fin, en que lleguen las Navidades, en que llegue el Día de la Madre, el Día del Maestro, para poder que los comerciantes salgan adelante. Y necesariamente nosotros como cajemense debemos de consumir en el mercado local, en las empresas locales, porque el dinero se queda aquí, genera empleo, se derrama económica. Entonces, necesitamos necesariamente un plan de desarrollo industrial y saber exactamente hacia dónde va a crecer en ese sentido Ciudad Obregón. Mario, entonces, finalmente, cuando me hablen y me digan, oigan, la relación entre México y Estados Unidos y Sonora puede salir perjudicado de estas decisiones que pueda tomar el presidente Donald Trump, ¿qué hago? ¿Qué pienso? Yo no lo veo de esa manera, porque para mí los norteamericanos siempre han sido los norteamericanos, y si nos vamos nosotros al tiempo de Álvaro Obregón, cuando se establecen los acuerdos de Bucareli, durante todo ese tiempo hasta 2018 no desarrollamos absolutamente nada de tecnología. Ahora estamos hablando de crear un vehículo mexicano en Sonora, estamos hablando de crear una empresa que va a fabricar microchip. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto para poder desarrollar eso. Y si alguien sabe de negocios, si alguien sabe de desarrollo empresarial, es el presidente de los Estados Unidos, independientemente de que sea de esa manera muy explosivo en sus comentarios hacia la economía internacional y particularmente en México. Okay.